Bien, muchas buenas noches. Entonces vamos a continuar con el curso básico intermedio de Appenheim. En la clase anterior, entonces tuvimos la oportunidad de llegar hasta acá, hasta la parte de la selección del paquete de propiedades, cómo ingresar los modelos termodinámicos en HYSYS y cuáles eran esos criterios que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar el paquete de propiedades. Veíamos que HYSYS, a diferencia de pronto de Unisim, tiene un asistente de selección de paquetes de propiedades que el mismo asistente se basa en los criterios de Carson para poderle dar a usted una sugerencia de qué paquetes termodinámicos debe usar y cuáles no. Entonces, tuvimos la oportunidad de socializar algunos ejemplos y pues estos ejercicios que le quedaron, que fueron los que le aparecieron en el seguimiento. Entonces, hoy que vamos a entrar, hoy vamos a entrar entonces a hablar de cómo definir reacciones químicas en HYSYS, tema importante, ya que pues todos los procesos, no todos, pues la gran mayoría, hay un proceso reactivo presente, una transformación química, y que pues es necesario ingresar esa reacción química en el simulador. Sabemos que los reactores son muy importantes en las industrias y pues para poder simular reactores necesitamos conocer las reacciones que ocurren dentro de ellos y poder saber cómo ingresarlas en el simulador. Entonces, vamos a ver cómo se ingresa estas reacciones químicas. Entonces, recordemos algunas cositas de la clase pasada. En este pantallazo que ven acá, están viendo el ambiente de HYSYS, que ya conocen, la idea es que se vayan familiarizando. Clases anteriores habíamos visto de que nosotros nos íbamos a estar moviendo en dos ambientes, uno que era el ambiente Properties y otro que era el ambiente Simulation, ¿cierto? Que en el ambiente Properties, precisamente en este ambiente es donde vamos a ingresar los componentes, vamos a ingresar los compuestos hipotéticos, vamos a ingresar el paquete de propiedades y va a ser también aquí en este ambiente de Properties donde vamos a poder ingresar nuestras reacciones, ¿cierto? Entonces, como pueden ver aquí, en el lado izquierdo, observan lo que son las reacciones. Inicialmente ellas aparecen en azul. Yo les había dicho que el rojo aparecía ahora cuando era necesario, ¿cierto?, ingresar la información, ya que HYSYS cumple pues con unos mínimos, unos grados de libertad mínimo, y pues él simplemente con los componentes y los paquetes termodinámicos, él le permite pasar al ambiente de ¿qué? De simulación. Pero si su proceso requiere que haya una reacción, usted entonces sí tiene que irse a la carpeta de ¿qué? De reaction. Entonces, cuando usted está a la carpeta de reactions, que es aquí donde estoy ahora mismo, o sea, es el pantallazo que tengo acá, entonces ahí es donde usted entonces va a empezar a definir, ¿cierto?, lo que son las reacciones químicas. Entonces, donde tenemos este botoncito que aparece aquí que dice Add, entonces es justo ahí donde nosotros vamos a darle clic y vamos a entonces poder a proceder a ingresar las reacciones químicas, ¿ok? Entonces, ahora lo vamos a modelar, vamos a mirar cómo se hace mirándolo directamente desde el simulador. Entonces, pero antes de eso, hay unos aspectos teóricos que hay que tener claro. Ustedes todavía no han visto diseño de reactores, no han visto cinética química, tienen algunos fundamentos básicos de cómo funciona la cinética química, la velocidad de reacción, saben que en una reacción hay algo que se llaman catalizadores. O sea, usted tiene unas bases de química orgánica y química general básica que pues pueden entenderle lo que les voy a hablar. Cuando hay reacciones químicas, cuando ocurre una reacción química, hay algo que son los parámetros cinéticos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de cinética química, es esa rama pues, de la química que estudia la velocidad, ¿cierto?, la manera como se están llevando a cabo la transformación de unos reactivos ¿a qué? A productos. Y en ese proceso de transformación de reactivo a producto intervienen varias variables, como es la velocidad de reacción, la constante de equilibrio, la energía de activación, ¿cierto?, que es esa energía necesaria para que pueda ocurrir la reacción química. Entonces, a este tipo de parámetros es lo que nosotros llamamos parámetros ¿qué? Cinéticos. Cuando hablamos también de reacciones químicas, hablamos de un concepto que se llama conversión, que lo van a profundizar cuando empiecen a haber reactores.
La conversión se puede definir de una manera bastante sencilla como la cantidad de reactivo que se transforma en ¿qué? En producto, y se expresa en un porcentaje. Y ese porcentaje pues varía de 0 a 100%, ¿cierto? La conversión puede ser de 0 al 100%. Raramente en la industria se consiguen conversiones del 100%. Es muy difícil poder tener procesos totalmente óptimos y eficientes. Entonces, pues es normal encontrarse procesos donde la conversión sea del 90, 80% nada más. Entonces, en HYSYS, él te da a ti la posibilidad, cuando le damos clic en el botón Add, ¿cierto? Él nos da la opción de que seleccionemos el tipo de reacción química que queremos ingresar en nuestro simulador. Entonces, dentro de las diferentes opciones que pueden ver ahí, es disponible en HYSYS, que aparece Conversion, Equilibrium, Heterogeneous, Catalytic, Kinetic, Simple Rate. Entonces, dentro de estas 5 opciones que están aquí, se arman 2 grupos, ¿cierto? Donde se pueden clasificar ellos, que son los modelos que no utilizan parámetros cinéticos y los modelos que sí utilizan parámetros cinéticos. ¿Cómo así que modelos que utilizan parámetros cinéticos? Los modelos que utilizan parámetros cinéticos van a ser reacciones que para usted poder ingresarlas necesita conocer información cinética de la reacción. Y cuando me refiero a información cinética de la reacción, me refiero a que usted necesita conocer energía de qué, de activación, necesita conocer constante de equilibrio. Entonces, toda la información cinética que usted disponga va a ser útil. Pero si usted de pronto no conoce esta información, HYSYS le da la oportunidad de que usted pueda ingresar una reacción química a través de otro tipo de estructura, que son esos modelos que se llaman modelos de reacción que no emplean parámetros cinéticos. Entonces, dentro de los modelos que no emplean parámetros cinéticos, o sea, que no usan ningún tipo de parámetro cinético, encontramos 2 tipos de reacciones: las reacciones de conversión y las reacciones de equilibrio. Y dentro de los modelos que sí utilizan parámetros cinéticos, entonces encontramos los que pueden ver ahí, que son las heterogéneas catalíticas, las cinéticas y las de rata simple. Entonces, estas mismas que yo clasifiqué aquí en estos 2 grupos son las que HYSYS le da opción de que seleccione, ¿vale? Entonces, cuando usted selecciona una u otra reacción, entonces HYSYS le va a pedir una información que es básica en toda reacción química, que cuando ustedes empiezan a hablar de reacciones químicas se lo dijeron desde el colegio, que es la estequiometría de la reacción. ¿Y qué hablo yo? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de estequiometría de la reacción? Pues a lo que tiene que ver con los coeficientes estequiométricos, verificar que la ecuación química esté realmente balanceada. O sea, ustedes nunca vayan a cometer el error de empezar a simular una reacción sin antes verificar si la reacción está balanceada, ¿ok? El mismo HYSYS le va a dar la oportunidad y le va a indicar si está balanceado o no. Él le va a dar la oportunidad de verificar eso. Entonces, bueno, aquí vemos una pequeña presentación donde hablamos pues de la importancia de los modelos cinéticos, los que no emplean pues cinética. Aquí vemos una grafiquita de lo que es la energía de activación, que es la energía necesaria para poder proceder o poder generar ese estado de transición entre reactivos y productos. Entonces, vemos que dentro de los modelos que no emplean parámetros cinéticos, entonces vemos esta característica que es muy importante y le va a indicar a usted si les conviene o no les conviene usar. Entonces, ¿qué características tienen estos modelos que no utilizan parámetros cinéticos? No puede hacerse diseño de un reactor a través de este tipo de modelos, ¿cierto? Ya que no se conoce la cinética de reacción, ni el volumen, ¿cierto? Ni el patrón de flujo que tiene el reactor como tal, ¿cierto? Entonces, aquí usted no le importa, no es necesario que usted ingrese el volumen del reactor, no es necesario que usted ingrese el tipo de flujo ni el volumen, o sea, los parámetros de los equipos como tal no son necesarios. Generalmente en estos reactores que no implican parámetros cinéticos, lo único que importa en este tipo de reactores generalmente es la conversión. O sea, que acá nada más le debe ingresar al simulador es
cuántos reactivos se está transformando en qué, en producto. Y obviamente todo eso se hace en base al reactivo que límite, ¿cierto? Ustedes su química básica saben que en un proceso de reacción hay algo que se llama el reactivo límite y el reactivo en exceso, ¿cierto? Y el reactivo límite es aquel que limita o hace que una reacción continúe o no, porque si el reactivo límite se acaba, pues la reacción no puede continuar más, ¿cierto? Entonces, el caso típico y el que más vamos a utilizar nosotros en los ejemplos va a ser las reacciones de conversión. Entonces, estas reacciones no necesitan ningún tipo de paquete, solamente que debe ingresarse la estequiometría de la reacción y la conversión, ¿cierto? Donde ya les dije que esa conversión es un parámetro que especifica cuántos reactivos se transforman en qué, en producto. Esa conversión en algunas veces, en algunos casos, puede estar en función de la temperatura expresada como una función polinómica. Entonces, como les dije ya, la conversión no puede ser el 100% y pues obviamente la reacción procede hasta que se obtenga la conversión que se haya definido. Entonces, aquí, si yo le doy clic, estamos acá, y yo le doy clic aquí en Add, yo le doy clic ahí, entonces aparece esta ventana que está acá. Entonces yo le voy a dar inicialmente ahí donde dice conversión, y cuando yo le doy ahí donde dice conversión, se me abre esta ventana que están viendo acá. Entonces esta ventana que están viendo acá es esa ventana donde vamos a empezar a ingresar esos parámetros que me pide este modelo de conversión. Entonces acá en la parte izquierda vemos que dice Stoichiometric Info, ¿cierto? Aquí es donde vamos a empezar a agregar lo que es la información estequiométrica de nuestra reacción. Entonces, como pueden ver, aquí aparece el componente, aparece el peso molecular y aquí vemos que aparece el coeficiente que estequiométrico. ¿En qué orden hay que agregar los componentes? Hay que agregarlos en el orden como aparecen en la ecuación, o sea, primer reactivo, segundo reactivo, tercer reactivo, los reactivos que haya, después viene que primer producto, segundo producto y así sucesivamente. ¿Hay que ingresar el peso molecular? No, inmediatamente usted ingresa el componente, él calcula el peso molecular. ¿Qué es lo que hay que agregar entonces? ¿El coeficiente qué? Estequiométrico. ¿Cómo diferencio entre reactivos y productos? Los reactivos, el coeficiente estequiométrico se debe asignar y se debe ingresar con un signo menos. Es decir, que los reactivos, si de pronto tienen como coeficiente estequiométrico el 2 y el 3, o sea, el primer componente tiene 2 y el segundo elemento tiene 3, entonces los reactivos hay que agregarle menos 2 y menos ¿qué? Menos 3. O sea, aquí se agrega menos 2 y ¿qué? Y menos 3. Y pues los productos sí se ingresan con el signo positivo que normal, o sea, no se hace ningún tipo de cambio, se ingresan normalitos, ¿vale? Entonces, luego que usted ingresa sus coeficientes estequiométricos, en la parte de acá abajito aparece un ítem que dice Balance Error. En ese ítem el simulador le va a indicar pues si su ecuación está bien o no está bien balanceada. Si está bien balanceada, eso debe permanecer en ¿qué? En cero, o sea, porque se cumple la conservación de la materia. Si hay algún error, ese valor va a ser distinto de ¿qué? De cero. Entonces tienen que revisar pues sus coeficientes estequiométricos. En la parte de abajo aparece algo que se llama el calor de reacción, un parámetro importante en la termodinámica para saber qué temperatura debe empezar o debe alcanzar para poder hacerse a cabo la reacción. En el lado derecho, entonces aparece un ítem, una ventanita que se llama Basis, que hay que seleccionar acá, mucho cuidado. Entonces, aquí donde dice Base Component, este Base Component se traduce como reactivo que límite. O sea, que usted aquí donde dice Base Component, usted tiene que seleccionar el reactivo que límite de su reacción. Aquí donde dice RXN Phase, es la fase de la reacción. Ahí usted va a indicar en qué tipo de fase se está llevando a cabo su reacción química, si en fase líquida o si en fase gaseosa o si es una combinación de las ambas,
Bien, y después aparecen tres parámetros, C0, C1 y C2, que son los parámetros de esta ecuación que están viendo acá. Este es un polinomio de ajuste de la conversión cuando está en función de la temperatura. Como pueden ver, aquí está la temperatura metida. Entonces, si de pronto usted dispone, dentro del proceso que usted va a simular, conoce la información de cómo la conversión varía en términos de la temperatura, pues usted puede ingresar hace el ajuste, hace la parametrización y puede ingresar estas constantes que están acá. Ahora, si usted no conoce esos datos, usted no tiene ni idea de cuáles son esos parámetros que debe ingresar, pues usted nada más debe ingresar en el parámetro, entonces, ¿qué? C sub 0. Ese parámetro C sub 0 es el que usted ingresa nada más si no conoce lo que le acabo de decir. ¿Cómo se ingresa ese parámetro? Entonces, ese parámetro se ingresa en porcentajes, ¿cierto? O sea, que si la conversión es del 80, usted ahí agrega, ¿qué? 80, tal cual. O sea, no lo ingresa como .8 ni .7, o sea, se ingresa en porcentaje. O sea, si es 50, 50 se ingresa. ¿Ok? Listo. Entonces, hay otro tipo de reacciones que son estas, que son las reacciones de equilibrio, que tienen en cuenta toda la parte termodinámica. Entonces, relacionan la constante de equilibrio. Entonces, este tipo de reacciones de equilibrio como tal, hay que conocer como lo que se conoce como constante de equilibrio y la relación que hay con la temperatura. Entonces, por ejemplo, si damos, cuando nosotros le damos en equilibrio, que son las reacciones de equilibrio, entonces, por ejemplo, él va a pedirte la estequiometría, como siempre, pero te pide aquí un ítem. ¿Qué es esto? Hay que ingresar la estequiometría. O sea, todas las reacciones hay que ingresar la estequiometría. ¿Qué es lo que varía? La información adicional que te pide. En el anterior te pedían reactivo límite y conversión, nada más. Pero ¿qué te van a pedir en este caso, en este tipo de reacción? Te van a pedir que muestres de qué manera está relacionada las constantes de equilibrio y la temperatura. Entonces aquí muestra algunas correlaciones. Por ejemplo, la energía libre de Gibbs, entonces, versus la constante de equilibrio. Entonces la constante de equilibrio aquí la calculan, de pronto se acuerdan de equilibrio químico, aquí es donde se aplica equilibrio químico. El logaritmo natural de la constante de equilibrio igual al cambio en la energía libre de Gibbs sobre la constante de los gases por la temperatura. Entonces, si usted selecciona eso, la manera como el simulador va a calcular esas constantes de equilibrio a través de ese que está ahí. Aquí tiene otras formas de ingresarlo. Digamos que usted tiene la oportunidad de tener una tabla en donde tiene las constantes de equilibrio y las temperaturas, o sea, cómo están relacionadas. Si usted tiene eso, pues usted tiene la oportunidad de ingresar aquí donde dice constante de equilibrio versus tabla, entonces usted puede ingresar ahí y armar su tablita como tal, ¿cierto? Entonces, este tipo de ecuaciones no va a ser muy común que lo utilicemos en los ejemplos que tenemos. Como tal, HYSYS dispone de una base de datos, ¿cierto? Aquí donde dice library, ¿dónde estamos anteriormente? Estamos aquí, ¿cierto? Entonces, él tiene una librería donde ya le da a usted a su disposición reacciones químicas que son simuladas y que pueden simularse por medio de reacciones de equilibrio, o sea, que se disponen datos de la literatura, ya se han estudiado ampliamente, son ampliamente conocidas, y pues de HYSYS dentro de su base de datos ya dispone de qué manera está relacionada esa constante de equilibrio con la temperatura. O sea que usted aquí, si de pronto su proceso requiere alguna de esas reacciones, usted nada más se va a la librería y busca cuál de esas reacciones le sirve. Entonces, por ejemplo, aquí vemos lo que es un reformado, vemos lo que es la producción de amoníaco. Miren, aquí está el proceso de producción de amoníaco, vemos el proceso de producción de estireno, proceso de producción de ácido sulfhídrico. Entonces, todos estos son procesos, o sea, son como tal las transformaciones químicas, las reacciones químicas más importantes del proceso, que es donde se da la transformación como tal. Entonces, aquí vemos la producción este es ácido, no, este es ácido, no, este es metanol, ¿cierto? Producción de metanol. Entonces, fíjense, ahí tenemos varios ejemplos de reacciones que son importantes en procesos industriales de producción de productos químicos como metanol, ácido acético, amoníaco, que son usados en la industria química como tal. Bien, ahora pasemos a
los modelos que usan parámetros cinéticos, ¿cierto? ¿Qué características tienen estos modelos que utilizan parámetros cinéticos? Entonces, a diferencia de los modelos anteriores, este tipo de modelos sí nos dan la oportunidad de jugar con lo que es la geometría de los reactores. Es decir, podemos cambiar sus diámetros, el volumen, la longitud, ¿cierto? Y además de eso, también podemos ver qué efectos tienen esos cambios con la conversión. Perdón. Ahora que ustedes lleguen al diseño de reactores, van a ver y van a darse cuenta que cuando se está diseñando un reactor químico, uno de los parámetros más importantes, dependiendo del tipo de reactor, son volumen, diámetro, longitud del reactor, ¿cierto? En el caso de los CCTL y los PFR y de los batch, el volumen es muy importante. En el caso de los PFR y los PBR, la longitud del reactor es muy importante también. Entonces, ¿qué permiten estos modelos cinéticos? Que sea usted más específico, o sea, entre más en detalle con la información que le va a ingresar al simulador. Entonces, dentro de las reacciones disponibles hay dos, que son las heterogéneas catalíticas, las cinéticas y las de rata simple, son tres. ¿Cuál vamos a tocar nosotros? Las cinéticas, van a ser las más comunes que vamos a tocar. ¿Por qué las heterogéneas catalíticas no las vamos a tocar? Porque estas heterogéneas catalíticas son usadas cuando hay presencia de catalizadores sólidos como tal. Como ahí lo pueden ver, heterogéneas catalíticas, o sea, son reacciones en las cuales se necesita entonces tener información del catalizador en estado sólido, se necesita conocer, en este caso, toda la información de energía de activación de la reacción, de constante de equilibrio, o sea, requiere amplia información cinética como tal. Entonces, por ejemplo, si usted ingresa este tipo de reacción, la ventana que se le abre es esta, mire. Como les dije hace un momento, siempre se debe ingresar la estequiometría. ¿Qué es lo que cambia ahora? La información que hay que ingresar. Si se dan cuenta ahora que hay que ingresar acá, hay que ingresar entonces el factor acéntrico, energía de activación. Entonces, si la reacción es reversible, irreversible, se utiliza solamente esta parte que está acá, pero si la reacción es reversible, también hay que agregar los parámetros en contra, ¿cierto? Una en dirección de reactivo a producto, y los otros son de producto a reactivo. Entonces, aquí está, vean, todo lo que son las energía de activación, los componentes, el orden de la reacción. Entonces, aquí hay que entrar mucho más en detalle el tipo de parámetros químicos, parámetros cinéticos que hay que ingresar. ¿Cuáles son las que vamos a nosotros usar? Vamos a usar estas que están acá, las reacciones cinéticas, ¿cierto? Entonces, este tipo de reacciones cinéticas generalmente puede ser empleado para caracterizar reacciones no elementales, reversibles, irreversibles, en donde los coeficientes estequiométricos coinciden o no coinciden con los órdenes cinéticos de la reacción. Este tipo de conceptos, teorías, se puede tornar un poquito confusa en este momento, porque todavía no han visto cinética química, o sea, no han visto reactores, y que en el momento que van reactores, pues van a mirar y les van a enseñar qué es eso de orden de la reacción, qué es eso de coeficientes estequiométricos que deben coincidir o no. Entonces, eso lo van a poder profundizar muchísimo más cuando lleguen a su curso de reactores, que eso es en el siguiente semestre, ¿cierto? Entonces, pero de manera general, ¿qué es la ventaja de las reacciones cinéticas? Que abarca en su mayor parte los tipos más comunes de reacciones que hay. O sea que este es como decir un aspa o la manga, que usted tenga pues cierta información cinética y pues que quiera tener una buena aproximación en su simulación. ¿Qué se necesita para poder usar las reacciones cinéticas? Como siempre le he dicho, se requiere la estequiometría de la reacción, requiere los órdenes de la reacción, tanto en reacción directa como inversa, necesita el factor de frecuencia, la energía de activación de la constante reacción directa e inversa, ¿cierto? Entonces necesita generalmente los dos factores más importantes de energía de activación, factor de frecuencia como tal. Ahora, si la reacción es reversible, pues necesita ambos, tanto la reacción directa como la reacción inversa. Entonces usted se preguntará, bueno, profe, ¿yo dónde saco usted esa información en el momento que la requiere? De la literatura, ¿cierto? Y los libros, los papers,
dependiendo del tipo de proceso que vaya a simular, hay ya información de estos parámetros en la literatura. Bien, listo. Entonces, este es el ambiente de la... Cuando usted le da clic en ingresar reacción cinética, esto es lo que le sale cuando usted abre ese ambiente. Entonces, aquí en la parte izquierda es donde va a ingresar la estequiometría de la ¿qué? De la reacción como tal. ¿Qué es lo nuevo? Es la parte derecha que está acá. Entonces, ¿qué hay que ingresar en el caso de las reacciones cinéticas? Hay que ingresar en qué concentración la va a expresar, o sea, si la va a expresar en términos molares, fracción másica. Entonces, concentración molar, tiene que seleccionar el reactivo ¿qué? Límite, tiene que decir en qué fase va a llevarse a cabo la reacción. Esto no es obligatorio, se puede dejar así, ya que pues es un rango pues bastante común en donde se producen las reacciones. Tiene que seleccionar cuáles son las unidades de la velocidad de reacción, tiene que seleccionar cuáles son las unidades de la constante de equilibrio, y aquí es donde se ingresan el factor acéntrico y la energía de ¿qué? De activación. Generalmente los que nosotros ingresamos son estos dos, este no es tan necesario. En la parte de acá abajo ven como una ayuda de las ecuaciones, donde este R es la velocidad de reacción, este K es la constante de equilibrio utilizando la ecuación de Arrhenius. Este es cuando no es reversible, este es cuando es reversible, la temperatura tiene que estar en ¿qué? En Kelvin, ¿cierto? Entonces, esta es un poquito la parte de las ecuaciones que se utilizan, donde se utilizan estos parámetros que usted ingresa acá. Esta es la fórmula de la velocidad de reacción, ¿cierto? Entonces, estos son los parámetros entonces cinéticos que se requieren ingresar, ¿vale? Entonces, ahí está, ok, entonces todo lo que les había explicado, ¿listo? Entonces, ya por último, entonces está la de rata simple, que estas como tal no las vamos a abordar mucho. Se requieren para estas ecuaciones la estequiometría de reacción, también se requiere el factor de frecuencia, la energía de activación. Este tipo de reacciones que se diferencian con la anterior, de que de pronto es un poco más limitada el tipo de reacciones que se utiliza de rata simple. Vamos a ver un poquito de ellas, pero así por encimita, para que vean la diferencia que hay con las de cinética simple como tal. Bien, entonces aquí vemos un resumen de las reacciones en HYSYS. Les recuerdo, es un curso básico intermedio, o sea, si hablamos ya de HYSYS avanzado, hay muchísimas cosas más que tocar, pero pues al nivel que están ustedes en octavo semestre, no han visto reactores y pues sería de pronto bastante complejo hablarles de ese tipo de conceptos en estos momentos. Entonces, sin embargo, aquí vemos un resumen de los tipos de reacciones más comunes: conversión, equilibrio, Gibbs, cinética, heterogénea catalítica y simple rate, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver, entonces, la de conversión, ¿qué se necesita? Se necesita la ¿qué? La conversión. La de equilibrio, se necesita una relación entre la constante de equilibrio y la ¿qué? La temperatura. La de Gibbs minimiza la energía libre de todos los componentes. La cinética, donde los parámetros de la reacción inversa deben ser termodinámicamente consistentes. Acá vemos las heterogéneas catalíticas, que en este caso incluye todo lo que es procesos de absorción, desorción, que eso ya lo van a ver también cuando lleguen a noveno en la materia de diseño de equipos de separación difusional con la profesora Adriana, donde ella les va a hablar de los diferentes procesos de transferencia de masa, destilación, absorción con B, absorción con D, que son procesos donde está presente las isotermas de Lackmuir, que se ven ahí. Entonces, eso es cuando hay presencia de sólidos, ¿ok? Listo, entonces vamos, aquí vemos lo que es la velocidad de reacción. Entonces, la unidad que generalmente maneja, mol por segundo por volumen. Entonces, también se puede presentar en términos de masa de catalizador, mol sobre el segundo sobre el kilogramo de catalizador. Entonces, a la hora de ingresar la información, pues tienen que estar muy pendientes de las unidades, porque si usted ingresa unas malas unidades, pues la simulación no va a ser consistente. Entonces, tips importantes acerca de las reacciones químicas.
Entonces, vamos a leer estos 3 tips que son importantes a tener en cuenta cuando vaya a ingresar las reacciones químicas. Primer tip: las reacciones que se definen en el Simulation Based Environment se pueden asociar a varios reactores. Es decir, que si su proceso tiene 2 o más reactores, usted con ingresar solamente una vez la reacción ya puede asociar esa reacción con otros reactores. Segunda característica: cuando se realizan modificaciones en una reacción desde un reactor, el cambio es local y solo se asume en esa unidad. O sea que si usted tiene varios reactores en donde asoció esa reacción química y usted va solamente a un reactor y hace el cambio, hace algún cambio en la reacción química en uno de esos reactores, solamente se hace en ese reactor. Ahora, si se efectúan cambios a una reacción desde el Simulation Based Environment o en el paquete de reacciones, estos cambios se reflejan en todos los reactores. Es decir, que si usted ya no se va a un reactor puntual, sino que usted se va a Properties, y en Properties, ¿qué es eso del Simulation Based Environment? Es lo mismo que el Properties, ¿cierto? Entonces, si usted sale a Properties y agrega o cambia algo, desde ahí sí se va a ver reflejar ese cambio en todos los reactores que tenga disponibles por ahí. Listo. Entonces, otra característica: es muy importante especificar la fase en la que se lleva a cabo la reacción. ¿Ok? Ustedes vieron de pronto en la imagen acá atrásito, vieron que a veces aparece la palabra overall. Ustedes la vieron por acá, aquí, mírenla. Cuando vamos a especificar la fase de la reacción, ustedes vieron la palabra overall. ¿Cuándo se utiliza esa overall? Ese overall se utiliza cuando la reacción química se lleva a cabo en 2 fases, en forma líquida y en forma de gas simultáneamente. Ahí lo podemos ver. Otro aspecto importante, ahora lo vamos a ver: cada vez que se está ingresando una reacción química hay que asociarla con un paquete de propiedades, es decir, con un modelo termodinámico, porque si no lo asociamos a un modelo termodinámico, no nos va a correr la simulación. Bien, y por último, ¿cierto? Que es como básico, obvio, se debe asociar la sustancia al set de reacción. O sea, cuando estemos ingresando la reacción hay que definir bien cuáles son esos elementos, esos reactivos, esas sustancias que van a estar presentes pues en esas reacciones químicas que están ahí. Entonces ya aplicar toda esta parte teórica que vimos, toda esta información que estuvimos dando en esta última media hora, entonces vamos a mirar la aplicación en caso de estudios como tal, de cómo ingresar esas reacciones químicas en el simulador. Entonces tenemos este caso de estudio, que es la producción de estireno. Entonces, para la producción de estireno, la producción de trilbenceno. Entonces vamos acá, nos hablan de que el estireno es un monómero usado en la producción de diferentes plásticos. El estireno se produce a partir, ese estireno se produce a partir de la deshidrogenación del etilbenceno. Este es el etilbenceno, el que está aquí, se deshidrogena y se produce en este caso el estireno, que es este que está acá, ¿cierto? Se produce estireno y se produce hidrógeno. Entonces nos dicen que se modelará este sistema usando la expresión cinética. O sea, tenemos datos cinéticos de esa reacción. Entonces los datos cinéticos que tenemos de esa reacción son estos datos que están acá. O sea, nos están dando la velocidad de reacción del etilbenceno. Esto es lo que significa REB, velocidad de reacción del etilbenceno. Entonces tenemos esta información que está acá, tenemos acá este dato que está acá y este dato que está acá. ¿Qué viene siendo esto? Estos van a ser los parámetros cinéticos que vamos a necesitar agregar. Entonces, por ejemplo, ¿este qué es? Este primero que aparece acá, este es el factor, ¿cierto?, de frecuencia, lo que es la letra A. Este que vemos acá arriba, que está dentro del exponente, esta va a ser la energía de ¿qué? De activación. Y este que está acá abajo es la constante de los gases, ¿cierto? Entonces, acuérdense de la ecuación de Arrhenius, que es elevado a la energía de activación sobre RT. Entonces, fíjense que la velocidad de reacción, o sea, esta expresión que le acabo de mostrar, tiene unidades de presión, ¿cierto? Está en términos de presiones parciales. O sea, que en este caso hay que tener cuidado cuando la vayamos a ingresar en HYSYS. Esa es la información que tenemos. Vamos a simular el proceso de obtención de ¿qué? De estireno.
Entonces, posteriormente, cuando veamos reactores, vamos a ver qué es lo que se hace, cómo se ingresan esos reactores, pero por el momento lo que ustedes deben aprender es cómo ingresar la reacción química, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ingresa? Entonces, se inicia el HYSYS, como lo hemos hecho de costumbre, e ingresamos la lista de ¿qué? De componentes. Ya clases pasadas aprendimos a ingresar la lista de componentes. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes que vamos a ingresar? Entonces, los componentes que vamos a ingresar, pues son estos tres, que son los que están presentes en la reacción química, que son el estireno como nuestro producto, el etilbenceno como nuestro reactivo y el hidrógeno como un subproducto que se produce, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, ahí agregamos los tres componentes que van a estar presentes en la reacción. Agregamos un paquete entonces termodinámico que se selecciona pues aplicando los criterios que ya ustedes han trabajado, que usaron en su seguimiento. Entonces, por el tipo de componentes presentes, pues, podemos utilizar Penn Robinson. Entonces seleccionamos Penn Robinson como nuestro paquete termodinámico. Luego que ya ingresamos el paquete termodinámico, ¿a dónde nos debemos ir? Entonces, fíjense que aquí en el lado izquierdo ya la carpeta de componentes está azul, la carpeta de fluidos también está aquí azul. Entonces nos vamos a ir a la carpeta de ¿qué? De reacciones, ¿cierto? Y ahí en la carpeta de reacciones le vamos a dar clic donde dice añadir, ¿cierto? Añadir reacción, que era lo que le había mostrado hace un momento. Entonces cuando le damos clic ahí en añadir reacción, nos aparece esta ventana que está acá. Esta ventana que está acá, entonces la que le mostraba hace un rato, que es la ventana que nos va a preguntar HYSYS qué tipo de reacción queremos que ingresar. O sea, si va a ser de conversión, si va a ser de equilibrio, si va a ser heterogénea catalítica, si va a ser cinética. Pero en el caso de nosotros, ¿qué tipo de reacción es? Según la información que nos da el problema, sería cinética, ¿cierto? Que nos están dando parámetros cinéticos. Entonces, le damos clic ahí donde dice cinética, le damos añadir reacción, ¿cierto? Seleccionamos ahí, le damos añadir reacción. Entonces, cuando le damos añadir reacción, se nos aparece esta ventana en donde aquí aparecen las reacciones que hay activas. Entonces nos dice que actualmente, inicialmente no le va a aparecer esto que está acá, o sea, le va a aparecer en blanco. Pero aquí le va a aparecer, esto va a estar en blanco, pero esto que está acá sí le va a aparecer, le va a decir que el tipo de reacción que está actualmente ingresada es que cinética, ¿cierto? Y usted aquí en este espacio en blanco le da doble clic y le puede poner el nombre que usted quiera. Entonces esa la llama reacción de ¿qué? De deshidrogenación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Fíjese que aquí le dice, donde dice configure, le aparece una X, significa que no está configurada la ¿qué? La reacción. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Ahí donde aparece, ¿cierto? El nombre, donde ingresó el nombre, usted ahí le va a dar ¿qué? Doble clic, ¿cierto? Entonces, cuando usted le da ahí doble clic donde dice reacción de deshidrogenación, entonces le va a aparecer la ventana en donde vamos a poder ingresar esos coeficientes estequiométricos. Entonces, aquí vemos la manera como se ingresan entonces esos coeficientes estequiométricos. Entonces, como les había dicho, lo ingresamos en el orden de reactivo a producto, es lo importante, o sea que primero estén los reactivos y después los productos. Entonces tenemos el etilbenceno, el hidrógeno y el estireno, ¿cierto? Entonces la ecuación química estaba balanceada desde un inicio. Si nosotros nos devolvemos podemos ver que la ecuación química pues está balanceada, muy sencilla de verla, es una reacción orgánica, perdón. Entonces vemos que en los reactivos hay 6, 2, hay 8 carbonos y hay 10 hidrógenos, ¿cierto? Y pues todos los productos también debe haber 8 carbonos y 10 hidrógenos. Entonces vemos aquí que hay 6 carbonos por acá, uno por acá 7, ¿cierto? Otro por acá 8, ahí está. Y los hidrógenos también vemos por acá 5, vemos otro acá 6, y 4 acá 10, ¿cierto? Entonces está balanceado. Vemos que los coeficientes estequiométricos en todos tanto en los reactivos como en los productos, los coeficientes estequiométricos son de ¿qué? De 1, ¿cierto? O sea que en este caso, tanto para reactivos como productos, los coeficientes estequiométricos son de ¿qué? De 1. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que cuando vayamos a ingresar el coeficiente estequiométrico de este señor que está acá, tiene que ser ingresado con menos, ¿cierto? Entonces, lo que vemos en la presentación que está aquí. Entonces, ahí podemos ver que el coeficiente estequiométrico, entonces, es que
menos 1. En el caso del etilbenceno, en el caso del hidrógeno, pues 1. Y en el caso del estireno es que 1. En el caso de la velocidad de reacción nos vamos a decir que es en base al etilbenceno, que es el reactivo límite, y decimos que es de orden 1. Entonces ahí eso viene de manera predeterminada. Bien, fíjense que en la parte de abajo, cuando usted ingresa esa información, ahí aparece pues donde dice balance error. Ahí en balance error pues le dice que es 0, o sea, le está indicando de que pues la ecuación está bien balanceada, y también pues le da ese dato del calor de reacción. ¿Listo? Entonces, ahora que viene, entonces muy atentos. Cuando ya yo ingresé la estequiometría, entonces yo tengo que definir lo que es el basis, que era lo que le habíamos dicho. Entonces, ¿en qué unidad se va a expresar eso? Se va a expresar en partial, ¿qué? Presión parcial. ¿Dónde se ingresa eso? La basis de partial, ¿qué? Pressure. ¿Y por qué partial pressure? ¿Por qué presión parcial? Porque la ecuación, de la velocidad de reacción, está en términos de ¿qué? De presiones parciales. ¿Cuál es el reactivo límite? Pues como es una reacción de descomposición, es un solo componente el que está en los reactivos, pues va a ser el etilbenceno, ¿cierto? ¿En qué fase se va a llevar a cabo la reacción química? Se va a llevar a cabo en fase ¿qué? Gaseosa, ¿cierto? Fíjense que los rangos de temperatura mínimo y máximo los dejé quietos, no me moví con eso para nada. ¿En qué unidades se va a definir la presión parcial? Kilopascales. ¿Y en qué unidades se va a dar la velocidad de reacción? En gramos por litro, ¿cierto? ¿Por qué? Por segundo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que ingresar al simulador en los parámetros cinéticos que tenemos ahí iniciales. Ahora, vámonos a los parámetros, ¿cierto? En este caso, que es el factor preexponencial A, la energía de activación que E. Esas unidades que vino ahí, las determino en base al planteamiento inicial. Exacto, en base al planteamiento inicial del problema, que te las da en unas unidades. Tú en el simulador tienes la oportunidad de cambiar esas unidades, o el simulador viene ya con unas unidades predeterminadas. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando ingresas a esas unidades, de tal manera que queden con las unidades respectivas que el problema da en un inicio. ¿Ok? Entonces, en el caso de nuestro problema, en un inicio, pues en este caso, tenemos que el factor este que está acá, está mol, kilopascal, pero si te das cuenta, esto va a quedar en términos, ¿cierto? Tenemos acá litro, ¿cierto? Por kilopascal, y aquí tenemos mol. El factor que nos interesa a nosotros es este que está aquí, que es menos 4.24 por 10 a la 3. En el caso de la energía de activación tenemos que es 22.708 calorías sobre ¿qué? Sobre mol. Entonces nosotros eso lo ingresamos acá en el simulador. En este caso aquí, pues aquí abajito. Entonces ahí que acabo de ingresar, ahí ingresé el factor ¿qué? De preexponencial y la energía de ¿qué? De activación. Entonces usted dirá, profe, ¿y por qué ahí aparecen valores ¿qué? Distintos a los que tiene la fórmula A? Porque aquí predeterminadamente el software cambió ¿qué? A las unidades que yo en el inicio había definido como estándares para dar la presión y para dar eso que está ahí. Entonces, cuando ya usted ingresa estos dos parámetros, el A y el E, ¿cierto? Que es factor preexponencial y energía de activación, entonces ya usted está casi listo de haber terminado e ingresado su reacción química. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Usted se devuelve a esta ventana, o sea, esta que está aquí, a esta que está acá. ¿Te acuerdas que nosotros le habíamos dado doble clic, ¿cierto? Y entonces antes, ya para que su simulación quede lista y su reacción quede ingresada, tiene que darle acá, fíjense que ahí aparece not ready, o sea que todavía no está lista. Para que ya quede lista, ¿qué debe hacer? Debe darle clic donde aparece añadir al paquete de ¿qué? De fluidos, ¿cierto? Y el momento que usted hace eso, pues entonces su reacción queda lista para poder ser utilizada posteriormente en cualquier reactor. Entonces, como les había dicho, entonces la idea es que lo hagamos aquí en vivo y en directo en el HYSYS, para que ustedes vean entonces cómo es la dinámica. Muy sencillo, es bastante práctico de hacer. Lo que hay que tener cuidado, y es de mucho cuidado en el HYSYS,
es las unidades. Las unidades son claves también, porque si usted ingresa una unidad mala al simulador, pues todo lo que calcula el simulador va a estar mal. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, tenemos que abrir el HYSYS para proceder. Entonces, listo, acuérdense, cuando abre el HYSYS, le damos aquí donde dice que New, ¿cierto? Entonces, ahí se nos abre un nuevo proceso. Aquí tenemos nuestra lista de componentes, donde vamos a ingresar los componentes. Entonces, añadimos pues los componentes que van a estar presentes en la simulación, que era el etilbenceno, ¿cierto? Vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces, fíjense que yo lo busqué con el nombre en inglés, etilbenceno. Entonces, benceno, hay un nombre que es el nombre de la simulación, el nombre completo y la fórmula. Entonces, aquí está el etilbenceno. Era etilbenceno, ¿cierto? El otro era el estireno, ¿cierto? El estireno. No, pero ahí no importa el orden. Estireno, aquí está. El otro que era, ¿cuál? El hidrógeno, ¿no? Entonces, agregamos el hidrógeno. Listo. Entonces, el paquete de propiedades, entonces dijimos que íbamos a utilizar, ¿qué se hizo? Hidrógeno. Aquí está. Que vamos a agregar, ¿cuál? Penn Robinson, ¿no? Entonces, lo buscamos acá. Ahí está. Entonces, fíjense que ya aparece en verdecito. Entonces, nos vamos a donde dice que reacciones, ¿cierto? Entonces, le damos a añadir. Entonces, nos aparece esta ventana, ¿cierto? Que era la donde le habíamos dicho. No aparece ninguna reacción agregada por el momento. Le damos clic donde dice que añadir reacción. Nos aparece la ventana que les mostraba hace un momento. Le damos clic donde dice reacción que cinética, ¿cierto? Le damos a añadir reacción. Entonces, como les dije, le aparecía aquí que el tipo de reacción que acaba de ingresar es cinética, que no se encuentra aquí configurada. Le doy el nombre que yo quiera, ¿cierto? Entonces le doy yo clic acá donde dice, le doy doble clic, ahí, clase simulación. Entonces me abre esta ventana que era donde íbamos a ingresar la estequiometría y información. Entonces vamos a ingresar la estequiometría. Entonces lo son etilbenceno, produce estireno y produce hidrógeno. Fíjense inmediatamente cómo aparecen los pesos molecular. Entonces agregamos los coeficientes estequiométricos. Entonces en este caso el etilbenceno es -1, el estireno es 1 y el hidrógeno es 1. Fíjense, si yo me llevo a equivocar, por ejemplo, y pongo aquí 4, ¿qué me aparece aquí de balancearlo? Inmediatamente me aparece, ¿cierto?, que hay un error. Debe estar en 0 para que esté balanceado. Ahí está, listo, ya está balanceado. El orden de la reacción es de 1, como lo pueden ver ahí. Listo. Tenemos entonces en este caso todo la parte inicial ingresada. Ahora, la basis. ¿En qué fase dijimos que decía? ¿En qué partial pressure? Ahí está, ¿cierto? Partial pressure. ¿Cuál es el componente, el reactivo límite? El etilbenceno. Se va a llevar en fase ¿qué? Gaseosa, vapor phase. Las unidades son kilopascales y la otra es gramos por mol por litro por segundo. Ahí está. Entonces el factor acéntrico, que en este caso, entonces en la presentación, ya haciendo las conversiones, el factor era de 4240, ¿cierto? 4240, 4240, y el otro era de... Entonces podemos hacer aquí la demostración para que vean cómo cambian las unidades solo el simulador según la ecuación inicial del problema. La energía de activación era 22.708 calorías por mol. No vamos a ingresarlo en esa unidad y vemos cómo hace la conversión. 21.000, entonces ponemos aquí 21.700 ¿qué? 8. Entonces ahí aparecen las unidades, buscamos la que diga que calorías por gramo mol, ¿cierto? Y entonces ahí aparece, fíjense, 90.800 ¿qué? 26, que era el que aparecía en la presentación, ¿cierto? El que estaba por aquí, que ustedes me preguntaban, yo les decía cuál era ese valor. Ahí está.
Entonces ahí ya aparece la unidad, está en verde, está lista la ecuación, ya está ingresada. Fíjense que lo único que tuve que agregar fueron estos dos. Entonces cierro aquí, ya estoy casi listo. ¿Y qué aparece aquí en un mensaje en amarillito? Me dice, no se ha añadido un paquete de ¿qué? De fluido. Entonces, para que ya quede lista la ecuación química, quede lista la reacción química, entonces yo le doy clic aquí donde dice añadir a ¿qué? A paquete de fluido. Entonces me muestran los paquetes de fluidos que hay disponibles. Yo le puedo agregar un paquete de fluidos distinto al que yo ingresé inicialmente. Entonces yo le ingreso, pues en este caso el que está inicialmente, que habíamos dicho que era el de Penrosson. Entonces le doy clic acá y mi ecuación queda entonces, mi reacción química queda lista para ser usada posteriormente en el ambiente de ¿qué? De simulación para un reactor. Pues, por ejemplo, para hacerle la demostración, fíjense que ya aparece configurada. Para hacer la demostración voy a irme al ambiente de simulación, voy a buscar un reactor, aquí están reactores, y vamos a buscar, por ejemplo, un reactor CSTR, que es este que está acá. Entonces, en ese reactor CSTR vamos a agregarle la corriente de entrada, vamos a agregarle la corriente de salida. Entonces fíjense que es muy dinámico, o sea, esto es cacharreando, usted aprende muchísimo más rápido. Entonces, corriente 1 es la de entrada, corriente 2 es la de salida. Entonces fíjense que aparece, este es el ambiente del reactor como tal. Eso lo vamos, y aquí aparecen reacciones, ¿cierto? Entonces, aquí me aparece reaction ¿qué? Set. Si yo le doy clic acá abajo, me aparece set 1. ¿Y cuál es ese set 1? Voilà, ahí está. La reacción que nosotros que habíamos ingresado en un inicio, que era la reacción que se habíamos dado el nombre de clase que simulación, ¿cierto? Entonces ya este tema de los reactores lo vamos a ver más adelante. Si se dan cuenta es muy fácil, o sea, realmente la simulación es fácil si usted tiene la información. Si usted tiene la información, todo es muy sencillo, es ir metiendo, ingresando información y bueno, no hay que tirar códigos. Una de las ventajas que tiene este tipo de software de simulación es que es de fácil aprendizaje para los ingenieros que no son expertos en simulación, o sea, que no manejan un lenguaje de programación complejo, porque hay otros software como MATLAB, Visual Basic, C++, que necesitan pues de un conocimiento en programación, en lenguaje de programación para poder programar a su antojo. Bien, entonces ese fue un ejemplo de una reacción de cinética, que es como la más larga, entre comillas, de ingresar. Porque entonces el ejemplo que vamos a ver ya para finalizar es un ejemplo de una reacción de conversión, que es muy sencilla de ingresar, porque lo único que hay que agregar es la estequiometría y la conversión, y listo. Entonces, para ese, veamos el siguiente ejemplo, que es de conversión. Ahí hay un ejemplo, otros, que los invito a que lo lean en el material de la clase, lo pueden utilizar como referencia. Entonces, este es un ejemplo de una reacción de conversión, y con esto vamos a finalizar nuestra clase de hoy. Entonces, el ejemplo dice, la temperatura de un reactor de conversión de CO puede moderarse mediante la inyección de un exceso de vapor de agua. Suponga una alimentación de 30% de CO, 20% de hidrógeno, 50% de agua a 280 grados centígrados y que se convierte el 90% del ¿qué? Del CO. Se mantiene una temperatura de salida del reactor de 400 grados mediante el agregado de vapor adicional y la estequiometría de la reacción en la que es la siguiente. Entonces, de ese enunciado, ¿cuál es la información clave que necesitamos? Entonces, ¿qué necesitaríamos ahí como información clave? Entonces necesitaríamos la conversión, muy bien, que nos la están dando. ¿Cuál sería la conversión? 90, es decir, que el reactivo límite ahí es el monóxido de carbono. Y pues tenemos la estequiometría. Listo, ya tenemos todo. Entonces, ¿qué se hace? Ahí está, agregamos nuestros componentes. ¿Cuáles son nuestros componentes? CO, H2O, CO2 e hidrógeno. Procedemos a agregar el paquete termodinámico, agregamos Penrosson nuevamente. ¿Qué hacemos después? Nos vamos a reacciones, ¿cierto? Agregamos una nueva reacción, lo mismo que hicimos ahorita. En este caso ya no va a ser cinética, sino que va a ser ¿de qué? De conversión. Agregamos la reacción de conversión, le ponemos entonces en este caso reacción de craqueo.
fíjense que el nombre cambia, aquí aparece que el tipo ahora es de qué, de conversión, le damos doble clic, ¿cierto? Entonces cuando le damos doble clic ahí, entonces nos va a pedir que ingresemos nuevamente la estequiometría. En este caso, los coeficientes estequiométricos también son ¿qué? 1, 2, para todos los reactivos y los productos. Entonces, y fíjense que aquí nos dice la conversión que agregamos, 90, ¿cierto? Entonces lo pueden ver acá, que estamos agregando el 90, ¿cierto? De la conversión, listo, ya aparece que ready, ya está lista, ¿cierto? ¿Qué es lo último que falta hacer? Devolvernos acá y darle donde dice añadir a paquete de fluidos. Y ahí tenemos otra reacción química agregada para ser utilizada posteriormente en cualquier reactor que vayamos a usar. Bien, entonces el próximo capítulo de nuestro curso de simulación ya vamos a pasar a lo que es el ambiente de simulación. Entonces ya vamos a empezar a adentrarnos a mirar cómo ingresar una corriente de materia, cómo ingresar una corriente de energía, qué hay que tener en cuenta, o sea, cuáles son los grados de libertad para ingresar una corriente de materia, una corriente de energía, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito que hagan? Sabemos que es una clase que nos vemos una vez a la semana y que requiere de parte de ustedes un trabajo independiente. Entonces, este material está en plataforma, que estamos trabajando acá. Entonces, yo le invito de que aquí al miércoles, en 8 días, usted por favor léase a partir de esto que está acá, profundice, repase lo del tema de las reacciones, practique, si quedó alguna duda, vea el video y mire esta parte de ingreso de corrientes de materia. Lo invito a que lea cómo se hace, cacharree y trate por lo menos de tratar de hacer estos ejemplos que aparecen acá. Hasta aquí. Listo, hasta acá. Ya esta parte no, que es la estimación de qué, de propiedades. Entonces, los invito por favor que ustedes de manera independiente lean esta unidad que está acá, que tiene que ver con el ingreso de corrientes de materia y energía, ¿cierto? Entonces, listo muchachos, eso fue todo por hoy. Lo llaman 2 veces y para decir no nos ponemos de acuerdo con